Estimados hermanos, Dios les bendiga. Es un gusto poderlos saludar a través de esta interacción, de este momento. Soy Carlos Arias, el docente que va a estar teniendo la oportunidad de servirles a cada uno de ustedes a través de esta asignatura de Corintios. Vamos a hacer una introducción, que es nuestra primera lección de este ciclo de estudios, y por lo tanto, pues es un gusto estar aquí con cada uno de ustedes a través de esta experiencia tecnológica. Los objetivos, por supuesto, de esta lección número 1 es visualizar a la ciudad de Corinto en sus etapas históricas. Esto con el propósito de que nos hagamos una idea, no solo desde el punto de vista de interpretación espiritual, sino abonar a que esa interpretación que podamos hacer de estas importantes epístolas que el Señor nos ha permitido conocer a través de su siervo, Pablo, también conocer como el ambiente de otras áreas sociales, económicas, que la ciudad tuvo en su momento y que es posible conocerlas al día de hoy. Vamos a, obviamente, a revisar el contexto histórico, social, religioso y económico de Corinto de maneras breves, ¿verdad? Por supuesto, si luego queremos nosotros ahondar, pues hay literatura desde donde podemos conocer nosotros con más detalle este tipo de información. Decirles que el autor de esta carta es el apóstol Pablo. Se dice por algunos estudiosos de la teología que la primera carta a los Corintios es una de las cartas auténticas de Pablo, porque hay por allí obviamente una teoría que dice que no todas las cartas que se le atribuyen a Pablo fueron escritas de la mano de él, es decir, que otras fueron escritas a partir de las enseñanzas que el apóstol compartió en su momento. Pero eso lo dejamos para que ustedes o nosotros podamos ahondar de alguna manera. Sin embargo, pues se considera que esta carta es la segunda carta escrita por Pablo. La primera fue, según esta teoría, la primera carta a los tesalonicenses. Y luego, pues, la carta a los corintios, que se conoce como de autoría material bien particular del apóstol Pablo. Conocemos al apóstol Pablo, conocemos de su conversión, conocemos de sus antecedentes religiosos y pues quizá lo que más conocemos es de su desempeño ya cuando él asiste al llamado que Jesucristo le hace. La iglesia de Corinto fue fundada por Pablo en su segundo viaje misionero. Este llamado del Señor pues es cumplido por Pablo en un ambiente de una ciudad muy licenciosa. La ciudad era una ciudad portuaria y por supuesto pues estaba con mucha actividad económica. Además de ser una ciudad que lo que hoy podríamos conocer con el término cosmopolita, es decir, una ciudad internacional, ¿verdad? De mucho acogimiento para diferentes nacionalidades u orígenes de la población que allí circundaba, que allí se reunía y que allí interactuaba, pues además de la parte económica, los griegos, una ciudad griega, ¿verdad? Estaban pues muy orgullosos, muy satisfechos de su conocimiento cultural, de su ambiente cultural, obviamente sobre la base de sus creencias, de su filosofía, que hasta el día de hoy, pues nosotros en lo que se conoce como el mundo occidental, pues seguimos manteniendo muchos de estos pensamientos de esos siglos antes de Cristo en el desarrollo cultural de la Grecia antigua, ¿verdad? De tal manera que hay el siglo V antes de Jesucristo se conoce como el siglo de oro de la cultura griega. ¿Por qué?
porque se da un auge, se da un desarrollo, se da un despegue en varios componentes, ¿verdad? En la economía, en la cultura, ya llámese en el deporte, en las letras, en el teatro. Entonces, eso hace que los griegos se contenten, se sientan muy llenos de conocimiento y, por supuesto, muy quizás hasta engreídos, ¿verdad? Que de otros, pues, o sea, hay un engreimiento y ven con ojos distintos a otros que pudieron haber llegado, bueno, como Pablo, digamos, que por supuesto, muy versado, sabemos, ¿verdad? Muy versado, él mismo lo testifica, de su conocimiento en la cultura judía. Sin embargo, pues aquí era un extranjero y que tenía que ganarse a pulso el reconocimiento. Y de hecho, pues hay un momento en que Pablo logra introducirse dentro de la cultura griega y funda la primera iglesia. Corinto es formada en el sur de Grecia, en la península del Peloponeso. Era, por supuesto, en este momento que Pablo llega, era administrada por el Imperio Romano, era parte de la provincia de Acaya, de tal manera que así escribe Pablo dentro de su carta, ¿verdad? Hace mención a ese nombre. Y la provincia de Acaya pues tenía como capital a Corinto. Corinto pues estuvo en el año 146, registra la historia, que fue arrasada, invadida por los romanos. ¿Verdad? Fue recuérdense, conquistada por los romanos, y una de las características de las conquistas de ese momento era pues como destruir todo indicio, toda señal del pueblo conquistado. Sin embargo, pues dice la historia que un siglo después, Roma trabajó en reconstruir la ciudad y al mismo tiempo pues hacer de esa ciudad la residencia del gobernador nombrado por el Imperio Romano. Esto aparece en el capítulo 18 del libro de los Hechos, donde se menciona al procónsul Lucio Junio Galión. Y él era el gobernador cuando Pablo llega a esta ciudad. En la ciudad, pues, privilegiada, ¿verdad? Porque estaba en una franja estrecha y la historia cuenta pues que se construye un canal con el propósito, por supuesto, de ahorrarse tiempo, ahorrarse inclusive dificultades en el océano al bajar, a bordear la península. Entonces hacen un canal para poder conectar, digamos, ¿verdad? Dos mares allí en esa área geográfica desde donde está ubicada la península de Acaya, la península del Peloponeso, ¿verdad? Que se conoce como la provincia de Acaya. Fíjense que para aquel momento, pues se conoce cuando está Pablo allí que había más o menos 500,000 de personas en esta ciudad de Corinto, famosa por su riqueza y por su cultura, pero también por su relajamiento moral. Es una ciudad que no ha sido como registrada históricamente como ejemplo de moralidad, sino muy por el contrario, pues se menciona costumbre, ¿verdad? Que eran como bastante licenciosas en el ambiente social cultural. Había una mala reputación. Así es que allí estaba pues fundada esta cultura de Corinto. Digamos que la ciudad pues inclusive llegó a acumular un término, ¿verdad? Que si bien había prosperidad, pero también había una identificación
de corinticiarse, de corintiar o de corinticiar, que significaba pues vivir de una manera licenciosa, de una manera disipada, de una manera, digamos, nosotros hoy relajada, ¿verdad? Sin ningún, sin limitantes en la parte moral. Entonces, Corinto pues no era bien vista en esa área. Sin embargo, pues en la parte económica era muy, muy sobresaliente, digamos, en la parte económica. Hablando ya de la historia de la iglesia, usted va a poder ver aquí en este material un poco más de información para cada uno de ustedes. Ya cuando Pablo arriba a Corinto en su segundo viaje misionero, en la mitad del siglo I, 50, por ahí, por los años 50, entonces aparece Pablo evangelizando en Corinto. Y desde ahí se difundiría el evangelio hacia otras regiones, ¿verdad? Porque Pablo solo estuvo año y medio en esa ciudad. Al inicio él solo y luego pues llega Silas, llega Timoteo a echarle la mano en esta tarea evangelizadora también. Por supuesto que no solo evangelizaban, ellos hacían labor, digamos, económica también, tenían su propio oficio y pues también se dedicaban al mismo tiempo a llevar el evangelio a las personas. Inicia Pablo la iglesia de Corinto, digamos, o sigue él con su interés de predicar el evangelio de Jesucristo a los judíos, porque él era judío, se reunía en las sinagogas, pero cuando él ve pues que hay hostilidad, cuando hay rechazo, entonces mejor se retira y se registra que se va a la casa de Justo, un gentil, ¿verdad? Y pues allí comienzan a fundarse la iglesia de Corinto. Como vamos a ver, vamos a estudiar en este ciclo, pues Pablo recibe información y envía información a los, a los miembros de la iglesia de Corinto y trata diferentes temas, ¿verdad? Idolatría, fornicación, incredulidad, pleitos, descréditos. El mismo Pablo fue sujeto de descrédito, ¿verdad? Por la misma iglesia de Corinto. Lo vamos a ver cuando revisemos la segunda carta a Corinto. Él mismo habla de eso, ¿verdad? De que él se presenta como el apóstol, el enviado verdadero de Jesucristo, pero como ustedes saben, los humanos a veces tenemos diferentes opiniones y emitimos juicios, ¿verdad? Y de los que Pablo tiene que defenderse. Pero la base, digamos, la gran base de la iglesia de Corinto son gentiles convertidos. Los judíos, pues más de algunos judíos, sin embargo, no era la mayoría, seguramente por el arraigo que estos judíos ya tenían sobre la fe, las costumbres, la ley, ¿verdad? Y les costaba pues asimilar el evangelio que Pablo les presentaba. Pablo pues se va de Corinto y llega a Apolo. Apolo es un ministro que estuvo pues colaborando en la iglesia de Corinto. De tal manera que cuando Pablo llega a Éfeso y se establece allí, entonces él recibía pues conocimiento de cómo iba la iglesia de Corinto, cómo iba avanzando, cómo iba ella misma pues digamos acercándose al Señor. Pablo, cómo comienza la relación, él establece la iglesia, predica en la iglesia, fundamenta el evangelio y se retira. Pero luego, desde Éfeso, entonces él en Éfeso recibe en un momento dado, según lo registra la carta, la primera carta
a los corintios, recibe a Estéfanes, Fortunato y a Caipo. Y de ellos recibe información de la realidad que circundaba a Corinto, ¿verdad? A la iglesia. Entonces, además, Pablo recibe una carta de ellos, seguramente consultándole, exponiéndole diferentes temáticas. Es importante que nosotros sepamos, ¿verdad? Hay digamos, un planteamiento que habla de que Pablo escribió 3 cartas a Corinto. La primera, la segunda y la tercera, digamos así. Sin embargo, lo que hoy se conoce como la segunda, en este planteamiento A, vamos a decir el planteamiento A, pues se perdió y le llaman la carta extraviada. Y por eso la segunda, la tercera pasa a ser la segunda, ¿verdad? Ese es un planteamiento. Hay un planteamiento B que dice que en realidad Pablo escribió 6 cartas a Corintios, a los Corintios, 6 cartas en el planteamiento B, y que una de esas, la primera, la carta 1 y 2, conforman lo que es la primera carta a los Corintios, y que las otras 4 cartas conjuntan lo que es la segunda carta a los Corintios. Por supuesto que hay planteamientos, ¿verdad? Seguramente voy a tener la oportunidad de compartir información que a usted le posibilite tener otro panorama. Recuérdese que no andamos buscando, digamos, quién es el que tiene el 100% de la razón, porque estamos hablando aquí de información de hace 2000 años, ¿verdad? De información que además quedaba registrada muchas veces en la mente de las personas y que no se alcanzaba a trasladar porque era muy rudimentaria la forma de recopilar la información, que era de manera escrita. Pero pues los estudiosos atan cabos, revisan la literatura, revisan la escritura, revisan la redacción y hacen sus conexiones con otros textos, con otros libros, llamémosle, ¿verdad? Entonces desde allí se va tejiendo ciertas posiciones como estas que les acabo de mencionar. Entonces, ¿cómo comienza la comunicación de Pablo con Corinto? Bueno, por la visita de estos 3 personajes, de Estéfanes, Fortunato y Acaico, y también por haber recibido una carta exponiendo los distintos problemas que se veían, que se daban en la iglesia. Y que, pues, según el texto mismo de la primera carta a los Corintios, pues, ustedes y yo podemos revisar que tiene que ver más con aspectos conductuales. No solo aspectos teológicos, sino que sobre la base de la convivencia diaria, de la manera de ser y de practicar la vida por los autores, por los habitantes de Corinto. ¿Quién es el autor? Pues lo dijimos, Pablo. Hay evidencias internas y externas, ¿verdad? La evidencia externa, el mismo Pablo lo menciona en el capítulo 1. Él va mencionando ahí, ¿verdad? Si nosotros podemos ver la primera carta a los Corintios, capítulo 1, vamos a encontrar la expresión misma del apóstol Pablo. Y dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Y sigue, ¿verdad? Entonces, él está escribiendo esa carta, esa autoría, ¿verdad? Que está realizando él en su carta. Y pues, por supuesto que al finalizar la carta, pues él se despide, ¿verdad? De los corintios. Y la evidencia externa, pues hay la epístola de Clemente a los Corintios, apela a la epístola del bendito Pablo el apóstol, y pues en los primeros, en los seguidores de los que se conoce como los padres de la iglesia, siglo II, III, IV, Ignacio, Policarpo, Ireneo, pues varios de ellos mencionan la primera carta a los Corintios. Se dice también que pues, la primera carta fue incluida en el canon de Marción y en el canon de Muratori.
la fecha probable es entre 54 y 55, escrita la epístola, la primera epístola, desde la ciudad de Éfeso, donde ya Pablo estaba radicado. La iglesia, pues repitiendo, se fundó en la mitad del siglo I, cuando llega después de la visita de Pablo a esta comunidad, a esta comunidad ubicada en esa región de Acaya. El propósito de Pablo al escribir esta carta son dos propósitos, digamos. Reprender a los cristianos, a los de Corinto, de la iglesia obviamente, por los pecados que se facilitaban, se permitían en la iglesia. Seguramente no todos eran participantes, pero no había como una intencionalidad de reparar, digamos, los errores y de cortar la práctica de estos mismos, y entonces eso llevaba de un problema, llevaba por supuesto a otro, divisiones en la iglesia, que obviamente una división pues siempre es el resultado de una confrontación, ¿verdad? De un pleito. Habla de problemas que se daban legales, ¿verdad? Hablaba de problemas de ¿cómo se llama? De la convivencia familiar, matrimonial. Entonces, era el propósito, pues, reprender en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Es decir, orientar, es decir, guiar a la luz de la palabra del Señor. Y, por supuesto, como él recibe carta, responder a las preguntas que ellos mismos tenían referente a la vida cotidiana y referente a la doctrina del cristianismo, que como todos sabemos, el cristianismo era apenas una porción muy insignificante en comparación a todo el dominio de fe que se podía tener en ese momento, especialmente en una sociedad, en una cultura muy politeísta, en una cultura de muchos dioses, en una cultura donde la parte espiritual no era como ni por cerca lo importante. Entonces era necesario afirmar en la fe nueva, en la fe rara, ¿verdad? Para ese ambiente social, cultural, a cada uno de los miembros de esta iglesia. Pablo llega a Corinto desde Atenas y durante año y medio pues permanece en esa ciudad proclamando la fe en Jesucristo. La carta pues contiene problemas a resolver, contiene orientaciones de fe y contiene especialmente establecer el fundamento de la fe, que es el conocimiento sobre Cristo, que si 2000 años nosotros comparamos el tema de la fe en Cristo, aunque se ha avanzado muchísimo y lo sabemos, sin embargo, pues nosotros tenemos alrededor de nosotros personas que su fe no es Cristo, ¿verdad? Que su fe no es Cristo y que es necesario edificarnos en la fe, y por eso todavía seguimos predicando sobre fundamentar nuestra fe en Jesucristo. Por lo tanto, ya se imaginarán cómo era hace 2000 años. Entonces había que hacer un planteamiento de afirmaciones básicas de la fe. Había que definir claramente que la sabiduría verdadera es la sabiduría de Cristo en contraposición a la sabiduría humana que se ufanaban los griegos, que se ufanaban posteriormente por asimilación los romanos y por propagación, ¿verdad? Ellos lo transmitían a las ciudades donde ellos dominaban, que ellos eran, Roma eran los dominadores de ese tiempo, ¿no? Por supuesto que ministra a la congregación para evitar pleitos, para tener comportamientos morales, sexuales, familiares, correctos, ¿verdad? Con actitudes dignas ante el Señor, para
ser ministrados por él, ¿verdad? Por el Señor. Y por supuesto que él habla pues también de la misma fe en cuanto a lo que a lo que les espera a los cristianos, a los convertidos a Jesucristo, como es la resurrección para vida eterna. Pablo pues hace todo un esquema de la carta, pues, y digamos, no hace el esquema, sino los que han estudiado la carta posteriormente, pues a partir del contenido mismo, han definido pues el prólogo de la carta, es decir, la introducción de la carta, la presentación de él. Un dato bien importante que debemos saber, todas las cartas en este momento se introducen diferente a cómo se introducen en los tiempos actuales. Por ejemplo, aquí en la primera carta de los Corintios, el apóstol Pablo va a hacer una presentación de él mismo. Si uno revisa lo que se dice en un planteamiento, que la primera carta de los tesalonicenses fue la primera carta del Nuevo Testamento y luego la primera carta de los Corintios, en ambas y en todas las demás, Pablo lo que hace es una presentación. Y podemos leer en el capítulo 1, versículo 1, que dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nosotros. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es decir, él hace una introducción de él. No era así, es decir, no era así, ¿verdad? En este momento así era la presentación, y posteriormente, pues, ese saludo que se ocupaba en aquel entonces, no es como hoy. Cuando yo redacto una carta hoy, la primera persona que aparece allí en la carta al inicio es el destinatario de la carta. Aquí en las cartas de Pablo es lo contrario. El primero que aparece es el remitente. Y esto era la costumbre cultural de aquel momento. Y entonces lo que Pablo hace es, digámoslo, cristianizar ese saludo. Y por eso vamos a encontrar que en todas las cartas él hace ese tipo de introducción, presentándose el que remite y no el destinatario, ¿verdad? Obviamente es un saludo para el destinatario, pero en primer lugar va el remitente. Entonces, esa es la introducción en esta carta. Luego aborda las divisiones en la iglesia, habla sobre las correcciones, sobre eso, plantea ideas sobre el matrimonio, sobre la libertad cristiana. Vamos a ver, ¿verdad? El tema de los dones, el tema de las decisiones en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, la vida de la iglesia, es decir, cómo debe ser el caminar común de la iglesia, los dones del Espíritu Santo, la resurrección de los muertos y pues el despido, ¿verdad? El epílogo mismo. Así es que, hermanos, esto es lo que tendríamos nosotros que plantear en este momento que estamos haciendo la introducción a la primera carta a los Corintios. Habrá, hermanos, ahí en nuestra aula otros recursos, ¿verdad? Los otros temas van a aparecer con otro diseño de presentación. También es importante que usted se tome su tiempo y pueda revisar la información que se le estará compartiendo en nuestra aula. Bienvenidos, Dios nos bendiga a todos y pues seguimos en contacto, ¿verdad?, entre cada uno de nosotros a efecto de poder, digamos, avanzar en nuestros estudios. Bendiciones.